Parashá 3, Lej Lejá. Génesis 12:1 al 17:27. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Romanos 4:3. Cuando hablamos de fe, inevitablemente nos acordamos de Abraham. Versículos 1 y 2. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te daré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Recordemos, Abraham significa Padre exaltado. El capítulo 12 nos cuenta el llamado de Abraham. El Eterno le dice que debía irse de donde estaba hacia la tierra que él le daría. No le mostró la imagen completa, no le dijo todos los planes, solo le dijo que le haría conocer la tierra que tenía destinada para él y que a medida que avanzara recibiría más instrucciones. La emuná, la fe obediente, fue una característica sobresaliente de Abraham. Debía dejar todo lo que conocía y moverse hacia lo desconocido, confiando en una palabra dada en forma muy concisa. Haría de él una gran nación, un gran pueblo. Abraham confió en las promesas de Dios. Tenemos que tener cuidado con aquello que nos enseña a no creer en sus promesas. El Eterno es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. No hay teología del reemplazo. El pacto de Dios con Abraham se cumple tal como fue anunciado. Dios no cambia. Para que Abraham conociera más del plan del Eterno debía avanzar y confiar en que sería bendecido. El nombre de Abraham sería engrandecido, o sea que pasaría por procesos. Nombre es sinónimo de carácter. El carácter de Abraham sería forjado por el Eterno mientras avanzaba. Nuestro carácter pasa por el mismo proceso en la medida que creamos en lo que nos dijo. Seremos desafiados. Los procesos que vamos pasando muestran y también fortalecen nuestra emuná. Vemos las respuestas y bendiciones a medida que avanzamos. Nuestro carácter es formado y somos testimonios vivos de un Padre poderoso y amoroso, bendiciendo así con ese testimonio a los demás. El resultado final de esta ecuación es ser de bendición para otras vidas. Para eso hemos nacido y fuimos llamados. La emuná en el Padre, que es fe más obediencia, da como resultado un carácter formado a la medida del Mesías y por lo tanto seremos de bendición. Por otro lado, si somos del Mesías, somos linaje de Abraham y por lo tanto herederos de lo que el Eterno le prometió. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Otra parte del plan le fue revelada a Abraham, y actuó tal como Dios le dijo. Lot fue con él, su mujer Sarai, junto con sus posesiones y personas, a las cuales les habló la verdad. El Eterno se le aparece a Abraham, diciéndole que le daría a su descendencia la tierra a la que había llegado. Abraham salió de su parentela, de sus dudas, de sí mismo, en obediencia y fe, junto con su sobrino y con su esposa Sarai. Cuando obedecemos, creyendo en lo que Él nos dijo, somos de influencia para los demás. Esa fe absoluta en el Padre conmueve su corazón. No existe nada más seguro que la obediencia a su instrucción. El Padre jamás nos dejará solos, sino que a medida que vayamos avanzando, Él nos irá revelando el siguiente paso. La fe obediente produce cambio y transformación en nuestras vidas y nos lleva a una vida que adora al Padre. Los cambios son continuos porque cuando obedecemos estamos en constante crecimiento. El versículo 8 nos muestra ese cambio. En cada lugar que Abraham iba levantaba un altar de adoración. Somos testimonios de su nombre. En su crecimiento, Abraham siguió moviéndose. Desde el versículo 10 hasta el 20 se presenta una situación. El hambre azotó la tierra y Abraham descendió a Egipto. Viendo que Sarai era de hermoso aspecto, esta es una característica distintiva de toda hija de Dios, le pidió que dijera que era su hermana.
Sarai lo era en realidad, ya que uno de sus padres lo era también de Abraham. Detengámonos aquí. La belleza se enfatiza aquí porque la mujer hebrea era muy importante y valorada. La obediencia de Sarai a su esposo provocaba bendición. El versículo 15 nos narra que fue admirada por el gabinete de oficiales y fue llevada ante Faraón, y Abraham fue bendecido por su causa. Pero Faraón fue herido por Dios y toda su casa. Los deseos egoístas del faraón habían enojado al Eterno. Por esta causa, Abraham fue echado de la tierra junto con Sarai y todas sus posesiones. Este capítulo nos muestra el resultado de la obediencia y la fe en el Padre. Abraham caminó como Dios quiso y resultó en protección, bendición y prosperidad, tanto espiritual como material. Esto nos hace recordar cuando el pueblo de Dios fue liberado por Dios de Egipto y no se fue con las manos vacías. Abraham sigue avanzando y estableciendo altares en cada lugar. El capítulo 13. Abraham vuelve a su tierra abundantemente bendecido. La prosperidad de Lot también era causa de caminar con Abraham. Por eso cuando nosotros caminamos en obediencia, somos de bendición. Aquí se cumple lo que le dijo el Eterno a Abraham: te bendeciré y serás de bendición. El versículo 5, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, o lo que se conoce como sirvientes. Pero esta provisión sobrenatural hizo que no pudieran habitar en el mismo lugar y comenzaron los conflictos entre los sirvientes de ambos. Abraham confió en Dios. Fíjense que en el versículo 9 dice: toda la tierra está delante de nosotros. Él daba por sentado y él sabía que había sido el Padre el que lo había prosperado y que estaba toda la tierra, tal como el Padre le había dicho, toda la tierra estaba delante de ellos. Toda la tierra les pertenecía. Versículo 10. Y alzó Lot los ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces los escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Pero acá sucede algo. Vemos como Lot no basó su decisión confiando en el Eterno, sino en lo que vieron sus ojos, y eso lo llevó a morar en un lugar moral y espiritualmente corrupto. Cuidado con las decisiones que tomemos conforme a lo que ven nuestros ojos naturales, sin basarnos en lo que el Padre dice. Vemos dos posturas diferentes. Abraham confió en Dios y en su bendición y cuidado, y dejó que Lot decidiera. Pero Lot confió en su propio corazón. Abraham construyó un altar donde iba, Lot no. Esto muestra qué influenciaba a cada uno. La mala compañía que estaba cerca de Lot corrompió sus buenas costumbres. Lot confió en sus propias fuerzas y autosuficiencia. No siempre lo agradable a los ojos es lo que agrada a Dios. No confiemos en nuestras propias fuerzas, en que no nos van a influenciar. Busquemos siempre su voluntad para tomar las decisiones correctas. En el versículo 14, el Eterno le revela a Abraham que le daría toda la tierra a él y a su descendencia para siempre. Es una promesa de reino. Nosotros, si somos del Mesías, somos descendencia de Abraham, y esta promesa es para nosotros. A Abraham, el Padre le dijo que le recorriera toda. Abraham fue edificando altares, mostrando cuál era su principal interés: mostrar su fe e influenciar a los que habitaban en cada territorio. El capítulo 14, 4 naciones y 4 reyes hicieron guerra contra 5 naciones y sus reyes. Dentro de estos territorios, en Sodoma, habitaba Lot. El primer grupo hicieron guerra al segundo porque se habían rebelado contra Kedorlaomer, quien los venció. Los reyes de Sodoma y Gomorra fueron derrotados. Lot fue tomado como esclavo. ¿Por qué llegamos a esto?
porque marca nuevamente la diferencia. Mientras Abraham se ocupaba de establecer altares y proclamar la verdad, Lot estaba en esclavitud y había perdido todo, porque se había basado en su propio corazón y en sus propios intereses, alineándose con personas que no eran de Dios, y las consecuencias fueron nefastas. Uno de los que escapó, narra el versículo 13, vino hacia donde estaba Abraham y le anunció lo acontecido. Abraham tomó solo 318 hombres, 318 hombres discipulados por él, con un mismo pensamiento, porque pensemos, ¿acaso pueden andar dos juntos si no están de acuerdo? Todos estos hombres junto con Abraham estaban en un mismo espíritu. Pero veamos la cifra 318. 18 habla de vida y el número 3 habla de revelar, de mostrar algo. Él y sus sirvientes se dividieron esa noche y los vencieron, recobrando a Lot y todas sus pertenencias. El rey de Sodoma sale a su encuentro de la mano de Abraham. Hubo restauración para Lot y hubo victoria. Y para el rey de Sodoma también, porque se benefició con la derrota de Kedorlaomer. Su victoria fue sobrenatural. Dios le hubiera dado la victoria con solo 318 hombres. Versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Melquisedec, rey de justicia, el Mesías, sacerdote según el orden de Melquisedec, estableció justicia, restauración y redención. Pan y vino, su cuerpo y su sangre, entregado en el madero en rescate por muchos. En el versículo 20 vemos claramente que el Eterno entregó a los enemigos en manos de Abraham, producto de la fe que nos hace cumplir la justicia de la ley. Abraham dio los diezmos de todo. Quien ama y sigue al Mesías lo hace naturalmente. El versículo 21 dice entonces el rey de Sodoma bendijo a Abraham. Dame las personas y toma para ti los bienes. Así obra Satanás. No le interesan los bienes de las personas sino sus almas y está cada vez más enfocado en llevarse almas al infierno. Que esto nos mueva a proclamar el reino con mayor denuedo, con mayor amor, con mayor misericordia, estimando al prójimo como superiores a nosotros mismos. Que esa esperanza que un día nosotros conocimos, que ese Mesías que un día nosotros conocimos, lo demos a conocer, no solo con nuestras palabras, sino con nuestro andar, con nuestro testimonio, con nuestra propia vida, con nuestro día a día. Que lo que de nuestra boca salga sea confirmado con nuestras acciones. Que se vea la presencia de Dios, que se vea el carácter del Mesías en los demás, que cuando nos vean a nosotros, en realidad lo estén viendo a Él. El versículo 22 dice, y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Lo que le quiso decir a Abraham es, yo juré fidelidad al Eterno y me conduzco bajo sus instrucciones, y lo dejó bien en claro, lo dejó bien en claro. Abraham juró fidelidad al Eterno. ¿A quién hemos jurado fidelidad nosotros? ¿A quién buscamos agradar? No debemos establecer conexiones ni negociaciones con las tinieblas. Seamos influenciadores sabios, llevando personas a los pies del Maestro. Que nuestro testimonio hable más que nuestras bocas. En el capítulo 15 es un capítulo trascendental. Los capítulos anteriores mostraron la fe de Abraham y cómo el Eterno lo bendijo, lo protegió, lo engrandeció y engrandeció su nombre. Hubo un transitar, un proceso, crecimiento, madurez y revelación tras revelación a medida que obedecía sus instrucciones. Versículo 15:1. Habla de victoria, de galardón. Era tiempo de manifestar la promesa que Dios le había hecho a Abraham, hacerlo padre de muchas naciones.
Versículo 5, así será tu descendencia. Y Abraham le creyó, la fe que manifiesta su justicia, la simiente que lleva a heredar la tierra. Y le dijo en el versículo 9, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Abraham los cortó por la mitad, menos al ave, porque en realidad es un ave sola, y los enfrentó. Aves de rapiña descendían sobre los cuerpos muertos, pero Abraham los ahuyentaba. Las aves de rapiña son animales impuros. Entendamos que siempre habrá quien busque corromper, siempre habrá un enemigo obstruyendo para que su plan no llegue a manifestarse. A la caída del sol, Abraham tuvo sueño y allí el Eterno le dice que su generación sería esclava y oprimida por 400 años. Estamos hablando de Jacob, quien bajó a Egipto y fueron esclavizados durante 400 años, hasta que el Padre juzgó a esta nación y fueron libertados. Salieron de Egipto con muchas posesiones que los moradores le dieron. El versículo 17 muestra que el Eterno aceptó la ofrenda, hizo un pacto con Abraham. Así serán los últimos tiempos. Somos descendencia de Abraham. Si creemos en el Mesías, todas las familias de la tierra serán bendecidas. Versículo 19 al 21. 10 naciones mencionadas. 10 es un número de plenitud, de algo completo, de algo entero. Dios traerá su juicio a las naciones, a esas que se oponen al Mesías Yeshua. El capítulo 16 muestra las consecuencias de las decisiones y nos hace entender que todo lo que nos acontece debe ser puesto delante del Padre para tomar luego una sabia decisión y librarnos de consecuencias negativas. Es importante entender que tanto la sabia como la mala decisión tienen repercusiones generacionales. Por eso deben ser puestas antes de cualquier accionar delante de aquel que nos muestra el camino por el que debemos andar y sobre nosotros fija sus ojos. El Padre es el mayor interesado en que vivamos nuestro propósito bajo sus tiempos y sus instrucciones y así evitarnos sufrimientos innecesarios. Versículo 1. Sarai no le daba hijos a Abraham y tenía una sierva egipcia. Este no es un dato menor. Egipto es el que esclavizó al pueblo del Eterno y de allí él los libertó. Egipto era un lugar próspero, pero alejado del Padre. En el versículo 2 vemos tres cosas. Primero, que Sarai olvidó la promesa que Dios le había hecho a su esposo y dijo, Jehová me ha hecho estéril. El número 2 es que la duda en su corazón como consecuencia de su desesperación, al pedirle a Abraham que se llegue a su sierva egipcia. Quizá tendré hijos de ella. Y número 3, Abraham atendió el ruego de su esposa sin consultar con el padre. Sarai sentía urgencia y su decisión estaba basada en ello. Atendió, o sea, Shema, atendió para obedecer, pero la obediencia debe ser siempre al Padre primeramente. El orden estaba alterado, por lo tanto, lo que siguiera después lo estaría, y el desastre inminente. En un momento de debilidad o desesperación, antes de tomar una decisión, debemos detenernos y veamos lo que sigue. Primero, Sarai le dio por mujer a Abraham una sierva egipcia. 2. Abraham aceptó. 3. Se llegó a ella y quedó encinta. 4. ¿Cuál es la consecuencia de todo eso? Que la posición había cambiado. De sierva había pasado a esposa. Esposa que esperaba descendencia. El orden de Dios alterado. Y Agar miraba con desprecio a Sarai. La miraba con soberbia. Y el hogar, por esto, estaba en crisis, porque se había salido del orden del Eterno. El Padre había establecido como esposa de Abraham a Sara, pero Sara, en su desesperación por darle descendencia, olvidando la promesa del Eterno, le dio por mujer a Abraham, una mujer egipcia. Sara le presentó esta situación a su esposo. Admite su error, pero también admite el de Abraham.
quien le aconseja que la vuelva nuevamente su sierva. Pero entendamos que con una vez que una mala decisión es tomada, no se puede volver atrás y deshacerla. Es necesaria la intervención del Padre. Es necesario aquí la redención. Sara volvió a tomar su posición y comenzó a afligir a Agar, quien huyó de ella. El ángel de Jehová la encontró junto a un manantial y le dice que vuelva junto a Sarai. Las consecuencias no podían ser evitadas, sino que debían enfrentarse. El enfrentarla traía respuesta del Padre a su vida, porque haría de su hijo una nación grande. Si nos sometemos bajo su mano, recibiremos el auxilio del Padre. La decisión en la carne de Sarai y de Abraham también trajo consecuencias futuras. El orgullo de Agar y del fruto de esa unión, lejos del orden establecido por el Eterno, el conflicto futuro entre judíos y árabes. Todo surgió como consecuencia de una decisión que no fue consultada ante Dios y lejos de la emuná, de la fe obediente que espera los tiempos establecidos. Aún así, la misericordia del Padre se hizo presente y cuidó a Agar. Versículo 16. Era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. 86. 8 veces 10 habla de nuevos comienzos y el 6 habla de la gracia. La gracia permite nuevos comienzos. El capítulo 17 dice que a los 99 años se le aparece Jehová a Abraham y le dice: Yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai. El Shaddai lo compone en tres palabras: Él, que es Dios; Shei, que es aquel; Dai, que es suficiente. Y quiere decir el Dios suficiente, y le dice: anda delante de mí y sé perfecto. Cuando le ordena que ande delante de él, le manda que esté siempre en su presencia. Y cuando le dice que sea perfecto, habla que dependa solamente del Eterno. Porque cuando nosotros basamos nuestra vida en lo que el Eterno nos dice, caminamos en su perfección, porque su ley es perfecta. Y la consecuencia de andar en la presencia y de depender del Eterno se ve en el versículo 2. Se establece un pacto entre Dios y Abraham y será grandemente multiplicado. Será padre de multitud de gentes. Israel salió de Abraham. Abraham es transformado como consecuencia de caminar con Dios. Su nombre sería cambiado de Abraham a Abraham. Versículo 6. Y multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. A través de Abraham, el pacto se establece con las naciones, a través del Mesías. Y cuando dice que reyes saldrán de él, veamos lo que dice Primera de Pedro 2:9. Mas nosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este pacto es esperanza para nosotros. Debido a la fe en el Mesías Yeshua, somos parte de su pueblo. Toda la tierra de Israel está involucrada. El versículo 8 lo dice: toda la tierra. Canaán, habla de Canaán, de toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua. El pacto debe ser guardado por nosotros. Cuando aceptamos este pacto, entendemos circuncisión como muerte a la carne. Cuando entramos en pacto a través del Mesías, habla la circuncisión como muerte a la carne. No caminamos conforme a los rudimentos del mundo, sino que caminamos delante de su presencia como caminó Abraham y caminamos conforme a su voluntad. Versículo 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal, ot, del pacto entre mí
y vosotros. Aquí se refiere a una señal que solo Dios puede hacer, un pacto entre Él y todas las generaciones. Entre ellas estamos todos, entre esas generaciones somos parte, los que hemos creído en el Mesías y caminamos conforme a Torá. ¿En qué día será? En el octavo día, y todos entran en ese pacto. El 8 es un número de reino, de redención, de nuevo comienzo. Mediante la simiente de Abraham, Yeshua, nuestro corazón será circuncidado. Habrá redención y nuevo comienzo. Hechos 16:31. Cree en el Mesías Yeshua y serán salvos tú y tu casa. A todos les debemos proclamar la verdad del reino. Todos entramos en el pacto de Dios con Abraham y nosotros somos testigos de ello. No solo el nombre de Abraham, que fue cambiado, sino también el de Sarai. Abraham lleva la letra Hei. A través de la fe en Dios, Abraham fue convertido en propiedad del Eterno. Sarai ahora es Sarah y pasó de ser mi princesa a princesa, princesa de todas las generaciones. La Hei le es agregada al final, también gobernará junto con Abraham. Su posición cambió. La misma letra Hei está en ambos nombres. Propiedad habla de sumisión, de actitud de corazón. Es necesaria la sumisión a Él para que nuestro propósito se cumpla. La fe de Abraham pasó por un momento de duda cuando el padre le dijo que le daría un hijo. La propiedad y la de Sara le era motivo. Presentó como posible heredero a Ismael, pero Ismael representaba a Egipto. No podía ser a través de él. El Eterno le confirma que será a través de Sara. Su hijo se llamará Isaac y con él establecerá su pacto perpetuo y a toda la descendencia. En cuanto a Ismael, también sería bendecido. 12 príncipes engendraría. Esto nos habla de que Dios quiere que todos entren en el pacto. Esos 12 príncipes tendrían que estar a favor de Israel. Debe tener claro eso. El Padre enfatiza que el pacto está establecido con Isaac a través de este nacimiento y se produciría un cambio en la humanidad. Abraham pasó de la duda a la fe y como resultado obedeció. ¿Cuál fue la prueba? La circuncisión. Ese mismo día todos los hombres se circuncidaron y todos entraron en pacto, no solo él, no solo Ismael, sino que todos los hombres que moraban con ellos. Cambio de nombre, establecimiento de un pacto, circuncisión de nuestro corazón. Porque Dios no es solo Dios de judíos, sino también de los gentiles. Dios es uno. La ley nos muestra nuestra condición, la imposibilidad de agradar a Dios mediante nuestras obras. La fe en el Mesías hace posible nuestra entrada al reino eternamente mediante el sacrificio en el madero. La fe que movió a Abraham hizo posible el pacto del Eterno con él. La obediencia cambió su nombre y el de su esposa. La circuncisión visible mostraba lo invisible, la de su corazón. Ahora Abraham, su esposa, sus hijos, su casa, su descendencia eran uno con el Eterno. En ese pacto entramos nosotros. Nuestra fe en el Mesías Yeshua, la circuncisión de nuestro corazón, la muerte de nuestra vieja naturaleza da lugar a la nueva y con ella una nueva identidad, un nuevo nombre que posibilita la entrada al reino, al trono del Eterno. La fe de Abraham fue en la incircuncisión. Conoció a Dios, le creyó y la circuncisión lo hizo visible. Su fe hizo que creyera en la promesa de un heredero y esa fe trascendió generaciones hasta nosotros. Nuestra fe en el que lo levantó de los muertos, también trascenderá generaciones y rendirá frutos de justicia, porque creemos en el Mesías y seremos salvos, y nuestra casa también llegará a salvación. Pacto perpetuo, mediante quien fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El Mesías, Yeshua HaMashiach. A él sea la gloria. Bendiciones.